Buenas tardes, bienvenidos. Esta conferencia tengo que dar las gracias en primer lugar al Ayuntamiento de Torrelodones, a la Iglesia, a nuestra parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y a Tiempos Mejores, que son los que han hecho posible que podamos celebrar esta conferencia hoy. Y a don Luis Suárez, por supuesto, que ha aceptado el venir a darla, porque si no sería imposible. He hecho un resumen bastante apretadillo del currículo de don Luis, porque si no nos extenderíamos y nos pasaríamos aquí hasta las 10 de la noche casi hablando cosas de eso. Don Luis nace en Gijón, en Asturias, el 25 del 24, académico numerario de la Real Academia de la Historia, medalla número 4, elegido el 7 de mayo de 1993. Tomó posesión el 23 de enero de 1994. Ha sido catedrático de las universidades de Valladolid del año 55 al 73 y Autónoma de Madrid el año 73 al 89. También la Universidad San Pablo CEU. Ha dirigido en la actualidad profesor emérito de la historia medieval. Ha dirigido la Escuela de Historia y Arqueología del CSIC en Roma. Doctor honoris causa por la Universidad de Lisboa. Correspondiente de la Academia de Buenas Letras de Barcelona. Académico de mérito de la Academia de la Historia de Portugal. Gran Cruz de Isabel la Católica. Gran Cruz del Mérito Civil. Gran Cruz del Mérito Militar. Encomienda de la Orden de don Enrique o Navigador. Premio Nacional de Historia del 2001. Don Luis, muchas gracias por aceptarme esta invitación y espero que ya nos deleite con esta interesante conferencia. ¿Se oye bien? Es lo más importante, porque si no perdemos el tiempo. ¿Qué es España? ¿Qué es lo que España debe a la Iglesia? ¿Qué es lo que la Iglesia debe a España? Son tres grandes preguntas. Hace muy pocos años, el cardenal Cañizares, al tomar posesión de su silla como académico de la historia, nos hizo una observación de una gran importancia. España debe a la Iglesia la conformación de una personalidad humana que deja bien al descubierto qué profunda es la divinidad de que está revestida la naturaleza humana. Fue muy impresionante. Él estaba hablando entonces del Concilio de Toledo del año 589, cuando España prestó el primer gran servicio a Europa. Liquidar el arrianismo que los germanos habían aceptado como fórmula personal para el cristianismo, sí, pero no solo eso, sino algo más. Descubrir el valor profundo de la romanidad. Porque lo que en el concilio se aprueba no es solamente el canon teológico del concilio de Nicea. Lo que se aprueba es la Lex Romana Visigotorum, en donde el ser humano está definido como una persona y no como un individuo que además, añadía la Iglesia, ha sido dotada por Dios de esas condiciones inseparables, la capacidad racional para el conocimiento especulativo, el libre albedrío y el derecho a la vida, que son inseparables de la persona humana. No sabemos lo que significa el nombre de España. Los eruditos han ido lanzando doctrinas y teorías, pero no parece que ninguna de ellas pueda servir de nada. Pero España es una de las diócesis en que se divide el Imperio Romano.
y a partir del siglo V de nuestra era empieza a ser una entidad que trata de construirse. ¿Pero cómo? Entre el siglo VI y el siglo VII se dan dos saltos de una enorme importancia para la vida de Europa. El primero lo da San Isidoro de Sevilla, el cual, revisando toda la cultura helenística que nosotros habíamos venido a heredar, lanza dos ideas fundamentales. ¿Qué es progreso? ¿Es tener más cosas? ¿Es ser más ricos? ¿Es ser más poderosos? No. Es crecer. Es decir, es ser una persona con mayores dimensiones. ¿Cómo se consigue? Mediante el saber. Pero el saber no utilizado como ahora hacemos, como un servicio a la técnica, sino empleado para descubrir qué es la creación que depende, que procede, que vive de Dios. Isidoro proponía dos cosas al parecer no muy importantes en aquel tiempo, pero que ahora descubrimos que son absolutamente decisivas. Por una parte, almacenar el saber para que no se pierda nada de lo que se ha conseguido. Todos sabemos que se ha perdido muchísimo en el transcurso del tiempo, creando armarios en donde se guarden los libros, bibliotecas. ¿Por qué se llaman bibliotecas? Porque al principio lo que se guardaban eran ejemplares de la Biblia, no otra cosa. Pero la segunda gran idea suya es que hay que transmitir este saber mediante un procedimiento de comunicación que recibe a partir de este momento un nombre, la lección. No significa sino que cogemos el libro de la biblioteca, leemos el texto y lo explicamos después. Recuerdo en una cierta ocasión que el cardenal Ratzinger, todavía nadie pensaba que iba a llegar a ser el Papa Benedicto XVI, en Madrid, dio una conferencia a un grupo de intelectuales en donde explicaba con una gran claridad estas dos ideas fundamentales, hablándonos de el error de Galileo. Normalmente se suele decir que, bueno, los jueces que juzgaron a Galileo se equivocaron. Ratzinger venía a decir sí, pero también Galileo se equivocó. Porque la ciencia no puede conseguir verdades absolutas, solo evidencias ciertas de las que nos servimos. En la época de Galileo, todo el mundo estaba convencido de que el universo era infinito. Hoy, a nadie con 2 dedos de frente se le ocurriría sostener tamaña tesis. El mundo es finito, tiene un principio y tiene un fin, y sabemos además que ese principio dista de nosotros 400 millones de años. Una cantidad enorme, sí, pero una cantidad, a fin de cuentas, un principio que conduce a un fin. Pero presionando sobre la idea de la dignidad de la naturaleza humana, esa España, a través de un continuador de San Isidoro, San Ildefonso, hizo un descubrimiento no menos importante. Si leemos despacio la Biblia, ¿qué es lo primero que aprendemos? Que la criatura más excelsa no es un varón, es una mujer.
Porque Jesús no es una criatura. Jesús es el Dios encarnado, como en este libro indispensable para cualquier cristiano acaba de salir a la luz el Jesús de Nazaret de Benedicto XVI. ¿No? La criatura más excelsa es una mujer, en quien se dan las dos condiciones esenciales que destacan en la femineidad: la virginidad y la maternidad. Valores intercambiables, pero al mismo tiempo también valores inseparables. A partir de este momento, el pensamiento español va dando vueltas en torno a esta cuestión durante siglos, durante mucho tiempo, pero al final acaba reconociendo que la Inmaculada Concepción de la Virgen María significa el modo mejor de comprender cuál es el valor exquisito que tiene la femineidad. Hoy lo estamos destruyendo. Hoy estamos pidiendo a la mujer que deje de ser mujer, que se convierta en un general sin uniforme, por ejemplo, o en otra cosa por el estilo, que destruya los elementos esenciales en los cuales ha vivido la cultura humana durante siglos. Europa debe a España, entre otras cosas no menos importantes, el descubrimiento de que el saber es para entender más, que el progreso, como diría Ortega y Gasset en nuestro tiempo, es ser más y no tener más. Una frase que Juan Pablo II escogió también para sí cuando era un profesor en Cracovia. El progreso debe ser crecer, ser más, no tener más. Y por otra parte, el sentimiento, que es lo que caracteriza fundamentalmente a la femineidad, está por encima de cualquiera de las actividades humanas que muchas veces valoramos, quizá con demasiado exceso. La biblioteca y la escuela. Este era, por así decirlo, el testamento cultural que el isidorismo de España iba a dejar a Europa. No es extraño, pues, que en la época de Carlomagno, que contempla una especie de renacimiento interno, de recuperación después de las terribles pérdidas sufridas a causa de los bárbaros y después de los musulmanes, sea prácticamente un producto de los discípulos de San Isidoro. Ellos crean la escuela palatina, que con el tiempo se convierte en el estudio general y que hoy lo llamamos universidad. A España debe Europa el modelo universitario. Pero todo esto experimentó de repente una pérdida catastrófica. En el año 711, España sucumbe a manos de unos salvajes bárbaros venidos del norte de África, a quien ahora los ministros españoles están rindiendo homenaje en los Estados Unidos. Táriq era poco más que un salteador de caminos. Pero en fin, esto es no es lo que importa. Se está haciendo ahora una especie de elogio excesivo de la época islámica en España. Un grave error. El Islam toleró al cristianismo y al judaísmo
mientras no tuvo en sus manos los medios para sustituirlos. Pero cuando llegó el momento oportuno, precisamente el año 1140, se prohíbe radicalmente en todo Al-Ándalus ser cristiano o ser judío. Recuerdo una vez, contándolo, esto es una charla, no es una conferencia, no es una lección, es un comentario, una tertulia de café, pero recuerdo una vez que en Granada algunos de estos políticos modernos quisieron hacer el modelo de la gran convivencia que el Islam había conseguido en España, el agradecimiento que se debe, y de repente uno de los profesores se levantó y le dijo: ¿podría usted decirme, señor, cuántas iglesias cristianas había en el reino de Granada en ese momento? Se quedó callado, lo ignoraba y tuvo que responder: no lo sé. Pues mire usted, ninguna. ¿Sabe usted cuántas mezquitas había en los reinos cristianos en ese momento? 280. Y usted está pretendiendo decir que eso era tolerante y lo otro no. Cuidado con la palabra tolerancia. La hemos utilizado muchas veces, pero no se tolera lo que es bueno. Lo que es bueno se quiere, se ama, se busca. Se tolera lo que es malo, pero probablemente sería causar un daño, impedirlo en un momento determinado, en fin, más vale hacer la vista gorda y proteger y responder, pero no porque sea bueno. Hablamos de la tolerancia al tabaco, pero el ideal es no fumar. ¿Y saben cómo se llamaba en la Baja Edad Media las casas de prostitución? Casas de tolerancia. Porque esto era exactamente lo que entonces se pretendía. España se perdió el año 711. No podemos hablar de una caída de la monarquía visigoda. No tenía bien merecido. Había cometido tantos errores que cualquier cosa podía ocurrir. No lo que un monje mozárabe que vive sometido al poder musulmán escribe el año 748 es esta frase: la pérdida de España. Se había perdido España, no un sistema político. Pero en ese momento recibe la noticia de que en Francia el Islam ha sido detenido por Carlos Martel en la batalla de Poitiers. Y entonces coge la pluma, pone unas líneas diciendo: Carlos y los europenses han vencido al Islam. Y aquí vino la segunda gran aportación española. Había que volver a ser Europa. Efectivamente, la península ibérica se había perdido casi por completo. ¿Qué quedaban? Los rincones perdidos por los valles. Pero ahora, como si se tratara de un milagro, de ahí que la leyenda hable de la presencia de la Virgen en Covadonga. Ningún historiador puede aceptar estas cosas. Empieza el proceso de recuperación que concluirá devolviendo a Europa el dominio del Mediterráneo, el camino de Jerusalén. Pero en este trayecto hay un acontecimiento de una enorme importancia, el año 829. Según una lejana historia cuya realidad no podemos comprobar y probablemente los historiadores no aceptamos en ningún caso,
el apóstol Santiago, el hijo de Zebedeo, el hermano de Juan, no el otro Santiago que fue primo de Jesús y obispo de Jerusalén, habría sido el primero que había venido a España a traer la simiente del cristianismo. Probable que esto no sea verdad, pero no importa. Pero en el año 829 alguien descubre que en un viejo cementerio romano celta que había en las inmediaciones de la ciudad de Iria Flavia, se había encontrado un sepulcro que era el sepulcro del apóstol Santiago. Bien, no hay manera de comprobar históricamente esto. Los historiadores en general creemos que no hay una realidad detrás de este episodio, porque Santiago es el primero de los apóstoles martirizados precisamente en Tierra Santa, y toda esa historia que nos cuentan de que las reliquias fueron traídas después por sus discípulos, bueno, no cabe. Sin embargo, qué gran sorpresa para todos nosotros significó un día cuando se hicieron en el fondo de la Catedral de Santiago excavaciones arqueológicas para ver qué se descubría. Lo que se encontró es la tumba de un llamado Antinoo, que según la leyenda era el discípulo de Santiago que había traído los restos de España. Nos quedamos todos prácticamente pálidos. Pero lo importante de Santiago no es eso. Lo importante es que solo España, el campo de la estrella, Compostela y Roma, pueden afirmar que tienen en el seno de su tierra las cenizas de algunos apóstoles que vivieron con Jesús. Todos los demás se han dispersado y no sabemos exactamente en dónde. Pero de aquí nace una idea que se va completando a lo largo del tiempo, especialmente después del año 1000, la idea de que quien va a Roma, lo mismo que quien va a Jerusalén o quien va a Santiago, puede lograr un perdón total de los pecados, de tal manera que empieza a ser una persona nueva, un hombre nuevo, una mujer nueva. Esto es la peregrinación. Si abrimos las páginas del libro de Dante Alighieri, Vita Nuova, nos encontramos esta frase tan bonita y tan rotunda: solo es peregrino el que camina hacia la tumba de Jacobo. Romero, el que va a Roma. Palmero, el que encamina sus pasos a Jerusalén. Shakespeare, en el Romeo y Julieta, nos dará una expresión que no debíamos olvidar nunca: palma con palma, ese es el beso de los palmeros. Porque detrás de todo ello hay una redefinición de las raíces del cristianismo, en el sentido de que lo que hace al hombre digno e importante es el amor. No lo que ahora se llama amor, que no tiene otra cosa más que relación sexual, sino lo que el Papa Benedicto XVI ha querido recordarnos en algunos de sus libros, especialmente en ese último que les mencionaba hace poco,
que es como la redefinición de todo lo que es la doctrina cristiana. Pues bien, Compostela es el símbolo del amor en Europa. Cualquiera, por grave que sea el pecado cometido, si emprende el camino de los peregrinos, terrible camino, duraba años, y llega a la tumba de Jacobo, confiesa sus pecados, se arrepiente y hace una enmendacio con debida penitencia, deja de ser lo que fuera para ser lo que verdaderamente es. Naturalmente, la influencia de esta manera de pensar acaba cambiando los sistemas políticos en la España cristiana, que poco a poco va recuperando el territorio. Después del año 1085 ya somos dueños otra vez de Toledo, ya está todo en marcha. Toledo es la clave de tantas cosas. Me perdería si tuviera que hablar de esto ahora. Cambia la estructura política porque se descubre que en el principio que alberga el ser humano, Dios, además de esas condiciones de que antes hablaba, ha insertado 3 derechos naturales: el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Esos derechos naturales no son el producto de una evolución política ni la propuesta de una determinada asamblea, son las dimensiones que Dios ha puesto en el hombre y que tienen que ser reconocidas. Hoy no lo están, en modo alguno. El derecho a la vida está siendo conculcado, además, con pretensiones humanitarias para amparar el aborto, la eutanasia o la modificación incluso del genes del ser humano. La libertad no existe, pensamos lo que nos dicen los medios de comunicación, lo que el cine o la televisión, movidos por las grandes fuerzas que los manejan, quiere que pensemos, quiere que creamos. Y la propiedad, bueno, la propiedad es del Estado, que es el que determina en cada momento qué es lo que va a retener de lo que produce el ser humano. Los impuestos son libres y libres en manos de aquel que gobierna. Pero esta fue la primera gran aportación. Así, nació en España y se difundió después por toda Europa un sistema que no se ha repetido en el mundo. Lo llamamos monarquía, porque ese fue el nombre que le pusieron en torno a 1340 los reyes españoles, es decir, el gobierno de uno con sus colaboradores en favor de los súbditos, defendiendo además, haciendo posibles los principios de libertad. España crea el sistema más libre que hasta entonces se había imaginado. Aquí, los reyes no eran consagrados, no eran sacralizados, eran simplemente proclamados. Y en el momento de la proclamación tenían que pronunciar estrictamente este juramento que les explico al pie de la letra. Juro cumplir las leyes, fueros, privilegios, buenos usos y buenas costumbres, que son las que constituyen las libertades del reino. El rey era el que garantizaba la libertad. Por eso no tiene nada de extraño que en el testamento de Isabel la Católica, que es ley fundamental, se diga
de todos los moradores, indios, españoles o de donde quiera que fuesen, tendrían asegurados los derechos naturales humanos, porque corresponden a la propia naturaleza, a la profunda dignidad que lleva la persona humana. Somos el primer país del mundo que ha hecho una declaración por el estilo. Yo recuerdo una vez la emoción profunda que sentí en Washington, cuando me acerqué a ver esa especie de hornacina lujosa que seguramente muchos de ustedes conocen, en donde está el original de la Constitución de los Estados Unidos. Al leer las primeras palabras, yo pensé en el fondo de mí mismo, aquí dice, Dios ha hecho a todos los seres humanos libres, iguales, en busca de la prosperidad. Y lo que yo pensaba para mí es que Isabel la Católica habría firmado probablemente esta frase con todo entusiasmo. Era lo que España quería sentir. Pero en aquel momento España estaba dando un paso adelante todavía de mucho mayor importancia. Como todas las cosas, nacieron humildemente en un rincón cercano a Guadalajara. Unos consejeros de Pedro I, en el momento de producirse la Revolución Trastámara de 1368, decidieron apartarse del mundo para convertirse en ermitaños en una tierra que era de su propiedad en Lupiana. ¿Qué querían? Vivir la perfección de la vida cristiana, sin duda, pero al cabo de poco tiempo se dieron cuenta, bueno, pero ¿hacia dónde vamos? Solo el apartamiento del mundo. Uno de estos, Fernando Yáñez, tenía un hermano, Alfonso Yáñez, que era obispo de Córdoba, que viajaba ahora a Aviñón para entrevistarse con el Papa y le encargaron: pregúntale al Papa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Llegó a Aviñón y el Papa ya no estaba, había vuelto a Roma. Emprendió el camino y en la mitad de ese camino le hablaron de una mujer extraordinaria que en Siena estaba practicando la perfección cristiana y enseñando a todo el mundo, Catalina de Siena. Hoy es doctora de la Iglesia, pero cuando Alfonso Yáñez entró en su conocimiento, ni siquiera sabía leer ni escribir. Por eso, él tuvo que tomar el cuaderno de notas para ir escribiendo lo que la santa le dictaba. ¿Y qué es lo que le dictaba? Dos cosas fundamentales. La obediencia al Papa, que es el otro Cristo en la tierra, decía Santa Catalina, sin duda. Y la capacidad para descubrir uno dentro de sí mismo los grandes valores espirituales de que la naturaleza humana está dotada. Para eso es necesario ejercitarse. Se utilizaba además un modo de expresión que para nosotros resulta fácilmente comprensible. Nadie llega a ser un tenor de primera calidad si no hace ejercicios. Nadie llega a ser un gran físico si no trabaja y se ejercita. Bueno, nadie llega a ser ni siquiera un deportista que mete goles con el balón si no lo ejercita. El espíritu tiene que ejercitarse. España recibió esta doctrina y el mandato del Papa. Había que volver de nuevo a una reconstrucción interior del ser humano mediante esta ejercitación, mediante
esta comunicación con Dios. Los ermitaños reunidos en la Salceda decidieron entonces tomar la regla de San Jerónimo y crear una orden, los Jerónimos. Bien, no voy a entrar en más detalles, pero no sé si dan ustedes cuenta de que Jerónimo era Lupiana, Jerónimo era después el Prado de Valladolid, Jerónimo era la Salceda de Toledo, Jerónimo fue Yuste, Jerónimo fue Guadalupe y Jerónimo fue el Escorial. Es decir, es este modo de ver la persona humana. ¿Cómo? Los catedráticos de la Universidad de Salamanca dieron una respuesta que es la que después Isabel la Católica iba a utilizar en la forma que les dije antes, una fórmula que era los derechos naturales humanos. El ser humano está compuesto de unas dimensiones que son aquellas que la voluntad de Dios ha establecido. Y añadían, si será grande la dignidad de la naturaleza humana, que el propio Dios la ha escogido para sí en el momento en que quiso convertir al mundo. Un abad de Valladolid, Fray García Jiménez de Cisneros, decidió poner esto por escrito y llevárselo al Papa, y le dio el título a este escrito, el libro de las ejercitaciones espirituales. ¿Cómo hemos de ejercitar el espíritu? El Papa aprobó el libro, el Huelva, pero cuando estaba en el camino de vuelta al desembarcar en Barcelona, se encontró con una carta de Fernando el Católico que le decía, mire, Fray Jiménez no tiene nada que ver con el cardenal Cisneros. Mire, acabo de recuperar Montserrat. Estaba prácticamente desierto y perdido y quiero que lleve usted a monjes benedictinos allí y reconstruya Montserrat. Fray García Jiménez de Cisneros no volvió a Valladolid, al contrario, llamó a compañeros suyos desde esta ciudad, en monte arriba, les hizo subir las cuestas de Montjuïc, que es de Montserrat, que es en donde está la vida espiritual de Cataluña. Y un día, como saben ustedes muy bien, un hombre que había sufrido un proceso de conversión brusco, tremendo y fecundo, Íñigo López de Guevara, llegó allí, cambió su nombre, pasando a llamarse Ignacio al modo latino de Loyola, Íñigo López de Loyola, y descubrió los ejercicios espirituales. Esto es lo que hace la grandeza de la Compañía de Jesús. Ante un mundo que se estaba demoliendo por las guerras de religión entre protestantes y católicos, cualquiera sabe quién tenía más razón en aquellas circunstancias, San Ignacio de Loyola lanza esta idea que después Francisco de Borja hará suya. Los ejercicios espirituales de los cuales ha vivido la Iglesia desde entonces. España, en la primera mitad del siglo XVI, estaba planteando a Europa una fórmula de vida que consistía en el reconocimiento y respeto de las cualidades internas que lleva la dignidad humana y la posibilidad de cultivar todo esto mediante un ejercicio, que es la misma palabra que utilizaban entonces los caballeros. España crea entre los siglos XVI y XVII ese profundo movimiento que San Juan de la Cruz llamará
subida al Monte Carmelo. Pero esa palabra subida tiene en él el mismo sentido del origen arameo. No es un simple ascenso físico, no es poner los pies en marcha para trepar por la cuesta, es que el espíritu vaya saliendo de la morada interior, de ese castillo interior, como diría Santa Teresa, para llegar a un encuentro con Dios, para llegar a un descubrimiento de sí mismo. España entró en los grandes conflictos europeos y fue derrotada. Y a partir de entonces, el papel español, a partir de 1648, la paz de Westfalia, el papel español se derrumba porque se invierten los términos. No es el Estado quien se encuentra sometido al orden moral. Es el orden moral el que se encuentra sometido al Estado. Esto lo denunció el Papa Inocencio X aquel mismo año en una encíclica que todavía hoy cobra una gran actualidad. España trató de mantener todo lo que era su orden de valores. Intentó incluso en el siglo XVIII llevar adelante una nueva reforma, una nueva ilustración. Así hablaban Jovellanos y Campomanes y el padre Feijóo, que permitiera incardinar la ciencia moderna en estos valores que ella había venido defendiendo: libre albedrío, capacidad racional, vida, libertad. Pero el ensayo español fracasó a causa de la Revolución Francesa de Napoleón. Muchas veces hablamos de Hitler como una especie de monstruo, y lo fue, pero en ciertos aspectos Napoleón Bonaparte le superaba. El daño terrible que de ahí nació creó poco a poco un derrumbamiento en Europa que se ve claramente con solo hacer un análisis. ¿Qué pasa después de la paz de Westfalia? ¿Qué pasa después de haber derrotado a España? Curiosamente, un cardenal de la Iglesia Católica, Richelieu, claro que él no sabía ni cómo se celebraba misa. Tuvo que decirle una vez el padre José: no se preocupe, y yo le estaré a su lado y le diré todo lo que hay que hacer. ¿Qué pasó después? La paz, ¿no? La guerra. Las guerras de Luis XIV. La guerra de la Sucesión Española. La guerra de la pragmática sanción. Las guerras del Báltico. La guerra de los 7 años. Las guerras de la Revolución y del Imperio. La guerra de Crimea. La guerra del 14. La guerra del 39. Cada guerra, porque había tirado por la borda el orden moral, multiplicaba por más de 10.000 el número de muertos que se habían producido en la guerra anterior. Pero España pudo escapar, gracias a la Iglesia, de una amenaza terrible. El año 31, don Manuel Azaña, un gran político, con cuyas ideas yo nunca comulgo, pero pronunció una frase clave: España ha dejado de ser católica. Bien, esto era verdad. Curiosamente, 3 años antes,
un sacerdote historiador, entre otras cosas, que había dejado su diócesis de Zaragoza para poder instalarse en Madrid e influir apostólicamente en los ambientes universitarios, alzaba una idea que el Concilio Vaticano II haría suya, la llamada universal a la santidad. España iba a proponer de nuevo una solución que el concilio hará suya y además multiplicará ampliamente, de tal manera que en este momento el Opus Dei es apenas una faceta dentro de lo que son los grandes movimientos laicales del tiempo moderno. Pero no cabe duda de que España ayudó en esa ocasión, y ayudó de una manera terrible, aportando mártires en un número que supera los que había padecido la Iglesia bajo el Imperio Romano. En 5 años las cifras se habían quedado cortas. Pero como el Papa explica con una gran claridad, en una definición moderna que todos deberíamos aprender despacio, el sufrimiento y la muerte es la clave fundamental de la redención de la humanidad por Cristo. La cruz forma una esencia. Es doloroso, indudablemente, para quien la sufre, y sobre todo para todos los parientes, amigos o compañeros de que la padecen. Pero no cabe duda de que a partir de ahí hay una raíz que brota del suelo y que poco a poco se irá convirtiendo en el arbusto en donde van a lucir nuevamente los frutos. Gracias a la Iglesia, España escapó de 2 peligros tremendos: el totalitarismo marxista y el totalitarismo neopagano, como lo llamaba el Papa, que significaba el nacionalsocialismo. Hay montones de detalles, tardaría mucho en explicarlo, por eso no quiero entrar en ello, pero que nos permiten comprender hasta qué punto el papel de la Iglesia fue decisivo para que España escapara de aquella tremenda trampa en la que al principio parecía sumergida por la violencia de una guerra civil, puede llegar a reconstruir un nuevo modo de vida. Los viejos ahora tenemos que hacer un llamamiento a los jóvenes. De ahí la importancia que tiene el acontecimiento del próximo mes de agosto. Hay una tarea que realizar. Hay una importante tarea que realizar que queda en manos de las nuevas generaciones. Recobrar para el ser humano esa profunda dignidad que España en un tiempo enseñó y que se redefine en el derecho de gentes y en todo lo que la Escuela de Salamanca había venido enseñando. Perdonen la longitud de esta charla, disculpe los errores. Gracias.